En este segundo vídeo dedicado al tema 2 vamos a centrarnos en otro modelo también sencillo y también con una gran capacidad explicativa, que es el modelo de la ventaja comparativa y que tiene relación con uno de los principios que veíamos en el tema 1, que es el principio de que, según el cual el intercambio produce ganancias. Es un principio que también tiene que ver con macroeconomía, pero es un principio básico en economía y que nos va a servir para seguir mostrando que modelos sencillos tienen la capacidad para explicar de forma muy clara principios económicos elementales. Este principio, decía, este modelo es explicativo de este principio. El intercambio genera ganancias y está estrechamente relacionado con el comercio internacional. La idea fundamental de este modelo es comerciar, intercambiar, produce ganancias para las dos partes. Incluso en los casos en los que aparentemente, y ahí es donde vamos a introducir la diferencia entre ventaja absoluta y ventaja relativa, podrían haber motivos para comerciar, para intercambiar. Bien, al título ilustrativo, si resides en España, la próxima vez que vayas al supermercado o al mercado de tu localidad, fíjate en el origen de productos tan elementales como los espárragos o los garbanzos. España es un país, o ha sido un país, productor de esos dos bienes, de espárragos y de legumbres en general, de garbanzos. Bueno, si haces esa comprobación en tu supermercado, comprobarás, a lo mejor ya lo has comprobado, que gran parte de los espárragos que se comercializan en España, incluso aunque estén procesados y envasados en España, provienen de países como Perú o de China. Y que los garbanzos, aunque estén empaquetados y procesados en España, provienen en su mayoría de países como México, incluso del sur de Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene o cómo se explica que, siendo España productor de espárragos y de garbanzos, importe esos dos productos? Bien, la explicación de esta circunstancia tiene su origen en la idea de la ventaja comparativa. Es decir, es posible que países como Perú, China o México sean más eficientes produciendo espárragos o garbanzos que lo que somos en España. Y por tanto, la consecuencia final es que podemos tener más cantidad de espárragos, más cantidad de garbanzos y a precios más baratos de lo que los tendríamos si consumiéramos solo los que se producen en España. Bien, la idea de la ventaja comparativa, el modelo de la ventaja comparativa, la plantea David Ricardo, un economista inglés del siglo XVIII, del siglo XIX, y que, a pesar de ser popularmente menos conocido que, por ejemplo, Adam Smith, es realmente quien introduce la noción de modelos económicos en la economía. La economía en ese momento es una ciencia que está formándose. Adam Smith no aporta ningún modelo realmente en su obra. No se puede decir que la idea de la mano invisible sea un modelo, no es más que una metáfora. Y Adam Smith describe y aporta ideas muy interesantes sobre el funcionamiento del mercado y en oposición a las ideas proteccionistas, mercantilistas, etc. Pero es David Ricardo quien realmente comienza a proponer modelos que han formado las bases de la economía y que han contribuido a definirla como ciencia. Bien, la idea de la ventaja comparativa es una idea que puede resultar compleja de entender en un principio. Es una idea
complicada porque parece contraintuitiva, parece que va contra lo que la realidad nos puede mostrar a simple vista. Pero es una idea bastante potente y que sirve para explicar o para fundamentar el comercio internacional, el moderno comercio internacional. Vamos a intentar explicarla utilizando el ejemplo de dos países, Inglaterra y Portugal, con todas las simplificaciones que lleva implícito este modelo. Muchas simplificaciones como suponemos que solo dos países comercian entre sí, que no comercian con otros países. Vamos a suponer que solo producen dos tipos de bienes. Vamos a suponer que no hay costes de transporte, que los costes laborales son más o menos parecidos, etc. Muchas simplificaciones, pero que nos sirven para quedarnos con lo esencial del modelo, de la situación que se quiere describir y que nos permite obtener conclusiones sencillas pero muy explicativas de cómo el comercio, cómo el intercambio puede mejorar el bienestar, puede mejorar la situación de dos países en este caso, Inglaterra y Portugal. Estamos suponiendo que estos dos países solo producen dos tipos de bienes, vino o tejidos. En este caso hemos representado para cada uno de los países sus fronteras de posibilidades de producción entre esos dos bienes, entre vino y tejidos. Estamos suponiendo que o dedican todos sus recursos a la producción de vino o dedican todos sus recursos a la producción de tejido, y entre medias pueden optar por distintas combinaciones de ambos bienes. Por ejemplo, suponemos que Inglaterra, si dedicara todos sus recursos a la producción de vino, podría producir 300 unidades, miles de litros o toneles o como queramos medirlo. Si destina todos sus recursos productivos a la producción de tejidos, puede generar 400 unidades, miles de kilos, cualquier otra medida que se quiera emplear. Lo mismo con Portugal. Suponemos que si dedica todos sus recursos puede producir 200 unidades de vino, y si dedica todos sus recursos a la producción de tejidos puede producir 100 unidades de tejidos. Los dos países pueden producir cantidades de esos dos bienes, vino y tejidos. Y hemos representado esa frontera de posibilidades de producción como una recta para añadir más simplificación al modelo y a la explicación que intentamos dar. Podríamos, si fuera un ejemplo más realista, podríamos suponer que esa frontera de posibilidades de producción sería cóncava del origen, tendría una forma combada. Pero el darle esa forma de recta nos sirve también para simplificar el cálculo del coste de oportunidad. Al ser una recta, el coste de oportunidad es constante en cualquier punto de la recta, cualquier punto de la frontera de posibilidades de producción, tanto de Inglaterra como de Portugal. Bien, con los datos que vamos a utilizar en este ejemplo, vemos que tanto Inglaterra como Portugal pueden producir vino y tejidos. Inglaterra puede producir más vino que Portugal y más tejidos que Portugal. La pregunta es ¿por qué tendría interés Inglaterra en comerciar con Portugal si puede producir más de todo, de esos dos bienes? ¿Y por qué tendría Portugal que comerciar con Inglaterra si podría decir no quiero abrir mis mercados a Inglaterra porque produce más que yo y puede arruinar mi mercado interior, puede acabar con mi producción interior? Bien, de lo que se trata con la idea de la ventaja comparativa es la de mostrar que a pesar de que un país puede producir más de cualquier bien, puede ser ventajoso para él comerciar con otros países, y que un país que produce menos que otros países también puede ser ventajoso para su propio mercado interior, para sus propios productores, el establecer comercio con esos otros países. Se trata de buscar cuál es el país que tiene el mayor coste de oportunidad en la producción de cada bien. Bien, el coste de oportunidad
de producir vino para Inglaterra es el resultado de dividir lo que tiene que renunciar, los 400 unidades de tejido que tiene que renunciar para obtener 300 unidades de vino. En cualquier punto de esta recta se tendría el mismo valor. Bien, el coste de oportunidad de producir vino para Inglaterra en términos de tejido es de 1,3. Es decir, por cada 1,3, por cada unidad de vino que produce Inglaterra, tiene que renunciar a 1,3 unidades de tejido. Ese es su coste de oportunidad de producir vino. ¿Cuál es su coste de oportunidad de producir tejidos? Bien, pues el coste de oportunidad para Inglaterra de producir tejidos es la cantidad de vino a la que tiene que renunciar por cada unidad de tejido que produce. 400, 300 entre 400 y obtenemos este valor. Es decir, por cada unidad de tejido que produce Inglaterra tiene que renunciar a 0,75 unidades de tejido. Ese es su coste de oportunidad. Para el caso de Portugal hacemos el mismo cálculo. Tenemos que calcular cuál es el coste de oportunidad de producir vino y de producir tejidos. Para el coste de oportunidad de producir vino para Portugal, 100 entre 200, 0,5. Ese es su coste de oportunidad de producir vino. Por cada unidad de vino tiene que renunciar a media unidad de tejidos. ¿Y su coste de oportunidad de producir tejido? 300 entre 100, un valor de 2. Es decir, por cada unidad de tejido que produce Portugal, tiene que renunciar a 2 unidades de vino. Bien, con los datos de esa tabla podemos ver que el país que tiene el mayor coste de oportunidad de la producción de vino es Inglaterra, y el país que tiene el mayor coste de oportunidad en la producción de tejidos es Portugal. Con esos datos, la teoría de la ventaja comparativa lo que dice es que cada país debe especializarse, es decir, debe producir solo aquellos bienes en los que tiene el menor coste de oportunidad, es decir, tiene una ventaja comparativa. Por tanto, con estos datos, y de acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa, Inglaterra debería especializarse en la producción de tejidos porque tiene el menor coste de oportunidad en la producción de tejidos, y Portugal debería especializarse en la producción de vino porque tiene el menor coste de oportunidad en la producción de vino. Es decir, Inglaterra debería renunciar a la producción de vino y especializarse en la producción de tejidos, mientras que Portugal debería renunciar a la producción de tejidos y especializarse en la producción de vinos. ¿Cómo ganan ambos países especializándose y comerciando entre ellos? Pues lo vemos en la siguiente pantalla. Aquí seguimos representando las fronteras de posibilidades de producción de los dos países. Y hemos situado un punto de consumo para cada país que representa la producción sin comercio de cada uno de esos países, por tanto, el consumo que realiza cada país de las combinaciones de esos dos bienes. Es decir, Inglaterra sin comerciar puede elegir producir en este punto y consumir, porque solo consume lo que genera en su país, 90 unidades de vino y 280 de tejido. Portugal, también sin comercio, siendo autónomo en cuanto a la producción y el consumo, puede decidir situarse en ese punto donde produce y consume 80 unidades de vino y 60 de tejidos. Esa sería la situación, una hipotética situación de consumo sin comercio, sin especialización y sin comercio. Los dos países producen los dos bienes, solo consumen lo que producen en el interior de cada país, lo comercian entre ellos. Pero supongamos ahora que cada país se ha especializado en la producción de ese bien en el que tiene ventaja comparativa, es decir, el bien en cuya producción tiene el menor coste de oportunidad en términos del otro bien que puede producir. Como Inglaterra tiene ventaja comparativa en la producción de tejidos, decide que dedica todos sus recursos
productivos a producir tejidos, 400 unidades. Y Portugal decide hacer lo mismo con el bien para el que tiene ventaja comparativa, el vino, que son 200 unidades, dedicando todos los recursos productivos a la producción exclusivamente de vino. Se especializa cada uno en la producción de un bien. Bien, como Inglaterra puede producir 400 unidades de tejido y Portugal puede producir 200 unidades de vino, el consumo de tejidos de Inglaterra puede aumentar hasta 300. Ya no produce solo 280, sino 400 y puede aumentar su consumo interno hasta 300. Le sobran 100 unidades de producción de tejido, 100 unidades que puede destinar a la exportación, a comerciar con Portugal. Portugal produce 200 unidades y aumenta su consumo de vino de 80 a 100 unidades. Le sobran 100 unidades de vino, 100 unidades que puede dedicar a la exportación, a comerciar con Inglaterra. Bien, si Inglaterra recibe esas 100 unidades de vino excedente de la producción de Portugal, su consumo ya no es 90 como era antes cuando no comerciaba, sino 100. Y a la vez ha aumentado su consumo de tejidos, es decir, su consumo está por encima de lo que le permitía su frontera de posibilidades de producción cuando no comerciaba. Está en un punto por encima de la frontera de posibilidades de producción inicial. Es decir, ha aumentado su consumo de vino de 90 a 100 y ha aumentado su consumo de tejido de 280 a 300. Lo mismo ocurre con Portugal. Portugal ha aumentado de 80 a 100 su consumo de vino y ahora recibe el excedente de la producción de tejidos por parte de Inglaterra. Si antes consumía 60, Inglaterra produce 400, consume 300, le sobran 100 que exporta a Portugal. Y se sitúa en este nuevo punto por encima de la frontera de posibilidades de producción inicial de Portugal, la frontera de posibilidades de producción sin comercio de Portugal. La conclusión es que, especializándose en la producción del bien en el que tienes ventaja comparativa, puede permitirte y comerciar con ese bien, te puede permitir como país aumentar tu consumo en general de los dos bienes. Aquí se ve con un ejemplo hipotético y con todas las limitaciones que tiene este modelo, que tanto Inglaterra como Portugal, que en principio parecían no tener motivos o razones para comerciar entre ellos, ambos han aumentado el consumo en los dos bienes. Es decir, el consumo inicial de Portugal en vino era 80, ahora es 100, ha aumentado en 20, de 60 ha pasado a 100, ha aumentado en 40, y lo mismo Inglaterra respecto del vino y los tejidos, aumentos de 10 unidades y de 20 unidades. Esta teoría, así explicada, es muy simple, pero repito que muy potente en su capacidad explicativa, aunque no está exenta de críticas. Y en la economía académica pues hay toda una línea de especialización en comercio internacional y en el análisis de la teoría de la ventaja comparativa, pero con todo sigue siendo la base explicativa del comercio internacional. Después de escuchar y ver esta explicación, puedes intentar explicarte por qué en tu supermercado o en tu mercado vas a encontrar espárragos o legumbres o garbanzos producidos en otros países cuando en tu país, si tu país es España, se producen ambos bienes, se producen tanto espárragos como garbanzos.